Buenos días, vamos a eh, comenzar la nueva sesión de hoy. A ver, falta una persona que está entrando. Bien, como les decía, vamos a comenzar la sesión de hoy y les recuerdo lo que estábamos viendo. Estábamos viendo cromatografía de reparto en fase reversa y particularmente estábamos analizando un caso. Esta es la separación de cuatro ácidos que tienen estructuras moleculares bastante parecidas, solamente está la presencia de un sustituyente metilo en distintas posiciones, y como estábamos viendo en la clase pasada, esa sola diferencia de sustituyente y posición de este era suficiente para que su asimetría de carga se reflejara en diferentes tiempos de retención, que son los que aparecen en la figura. Y estábamos viendo el tema de dos problemas que tenía este cromatograma, tres en realidad. Tenía un problema de, por un lado, una ventana de tiempo, que era tiempo perdido, que era el tiempo que se daba entre la elusión de la especie 2 y la especie 3, ¿no es cierto? Hay una ventana de tiempo perdida. Y ustedes propusieron varias cosas. Por ejemplo, una posibilidad era aumentar el flujo. Y lo que habían propuesto era aumentar el flujo no desde todo el cromatograma, sino que era desde esta ventana de acá, ¿no es cierto? Una vez que la especie 2 eluyera. La otra opción que estábamos viendo era el diámetro de partícula, que había quedado pendiente. Lo vamos a volver a analizar hoy para completar lo que habíamos dejado pendiente en la clase pasada. Y bueno, pero junto con el problema de la ventana de tiempo perdido, está el tema de la resolución de la pareja 3 y 4, que será otro problema, y otro problema está relacionado con el tema del tailing. Es decir, la simetría de las señales que tienen una cola, ¿no es cierto? Y esa cola tiene una razón de ser. Y por lo tanto, esa razón de ser también tendría que verse reflejada en una medida para mejorar eso. eh, y bueno, y también ustedes hablaron del tema de la polaridad. Recuerdo, no sé si lo recuerdo con total precisión, pero ustedes plantearon que una posibilidad era, si mal no recuerdo, disminuir el porcentaje de agua. ¿Ya? Y tuvimos una discusión al respecto de qué es lo que mejoraba y qué es lo que empeoraba este proceso. Respecto a disminuir el porcentaje de agua, bueno, si ustedes se recuerdan, discutimos el tema de que si bien es cierto, al disminuir el agua y por lo tanto aumentar el ácido nitrilo, que volvía a la fase móvil más apolar, y eso necesariamente iba a generar menores tiempos de retención, ¿no es cierto? Lo cual era bueno desde un punto de vista del problema de la ventana de tiempo. También vimos que eso iba a afectar negativamente la resolución, es decir, íbamos a disminuir los tiempos de retención a costa de bajarle la resolución a todas las parejas, porque como vimos en clase, al bajar los factores de capacidad, necesariamente va a bajar la resolución, y como tenemos un problema de resolución entre la especie 3 y 4, esa medida podría ser contraproducente. ¿Ya? No digo que no se pueda aplicar, pero si se aplica por sí sola, tendríamos que aplicar una contramedida para compensar el deterioro de la resolución, sobre todo la pareja 3-4, que ustedes mismos identificaron que era un problema. Y habíamos quedado en el tema del diámetro de la partícula. Cuando analizamos el tema del flujo, esta cosa también es importante, cuando analizamos el tema del flujo, antes de ir al tema del diámetro de partícula, habíamos dicho que de acuerdo a la forma de la curva de Van Dinter, el tema del flujo, que si bien es cierto, siempre va a ser positivo para disminuir los tiempos de retención, debido a la forma que tienen las curvas de Van Dinter, el efecto que tiene el flujo sobre la resolución podría tener un doble efecto dependiendo de la zona de Van Dinter donde partimos. No es lo mismo partir en una zona de Van Dinter aquí y aumentar el flujo a partir de aquí, ¿no es cierto? Que ahí sí que generaría un efecto positivo sobre la resolución, porque al cambiarnos desde el punto inicial al punto final acá, supongamos, esto generaría que necesariamente estamos disminuyendo la altura del planetario equivalente, lo cual es bueno para la resolución, por cuanto a menor altura, mayor número de platos y mayor resolución. Pero si nuestra curva de Van Dinter no partió ahí, sino que partió
supongamos nuestra condición inicial era acá. Claro, aumentar el flujo acá sería negativo para la resolución, por cuanto si pasamos desde aquí hasta acá, eso es mayor altura del plato teórico equivalente y por lo tanto necesariamente menos plato y menos resolución. Entonces el flujo hay que tomarlo con harto cuidado respecto a la resolución porque no es una proporción de regla de 3. ¿Ya? No es que a mayor flujo menos resolución, no se puede decir algo tan simple sin conocer la curva de Van Dinter. Y la conclusión a la cual llegamos ayer era que el efecto del flujo sobre la resolución habría que evaluarlo, porque al desconocer la curva de Van Dinter no podemos hacer una predicción, digamos, asertiva. Y habíamos quedado con el tema del diámetro de partícula, en donde yo les había anticipado, ¿no es cierto?, que cuando uno tiene una columna igual, pero con menor diámetro de partícula, y eso es muy común en el mercado, encontrar el mismo modelo de columna, pero con diámetro de partícula menor, bueno, lo que uno debiera esperar es que las curvas de Van Dinter debiesen empezar a dar cada vez más bajas. Las pendientes de la difusión longitudinal y resistencia de transporte de masa, la pendiente de la izquierda, la negativa, y la de la derecha positiva, son iguales, pero la difusión turbulenta va siendo cada vez más baja. Este es el fenómeno que uno comienza a ver cuando empieza a cambiar el diámetro de partícula hacia columnas que son con diámetro de partícula menores. ¿Okay? Recordemos que el gráfico de Van Dinter me habla de velocidad lineal versus h. ¿Okay? Entonces, lo que estábamos discutiendo ayer era lo siguiente, y aquí esto siempre, comenzamos ya con la parte nueva de esta sesión. Estábamos discutiendo que un menor diámetro de partícula, de un punto de vista de los efectos sobre un cromatograma, es como la medida ideal desde qué punto de vista, que si el problema es solo la resolución y uno quiere mejorarla sin empeorar nada, porque como los patrones causales en cromatografía están muy conectados entre sí, el diámetro de partícula es ideal por cuanto este solo afecta a lo que es el número de platos teóricos, pero no afecta a nada más. ¿Me explico? Y si yo tengo un menor diámetro de partícula, lo que va a pasar necesariamente es que nos estamos moviendo, voy a poner aquí una línea roja, nos estamos moviendo, déjenme ver, a ver acá, hacia abajo en la curva de Van Dinter. Déjenme poner rojo esto. O sea, ¿qué diablos no me dejó esto rojo? Dame un segundo. Rojo, flecha. Ahí. Nos estamos moviendo hacia abajo en la curva de Van Dinter. En cualquier lado de la curva, si yo tengo un flujo de 1 ml minuto, 2 ml minuto, 3 ml minuto, cuando yo voy eligiendo curvas con diámetro de partículas más pequeñas, lo que estoy haciendo es estoy bajando en la curva de Van Dinter. En cualquier zona de esta. Porque la difusión turbulenta, si bien es cierto, se manifiesta mayormente en la zona del medio, es decir, en esta zona es donde predomina la difusión turbulenta por sobre la difusión longitudinal o la resistencia de transporte de masa, hay que entender que este fenómeno está presente en todas las velocidades lineales. Por lo tanto, si yo bajo el diámetro de partícula, siempre voy a obtener una menor altura de plato teórico equivalente. Y el efecto, por lo tanto, sería el siguiente. Y si no me entienden, por favor, me lo dicen para irlo aclarando. Dado que al cambiar la columna a un menor diámetro de partícula, esto significaría que, por ejemplo, si esta columna tiene 5 micrómetros de diámetro de partícula, y nos cambiamos a una columna que tuviera, supongamos, que las haya, tuviera 3 micrómetros, ¿ok? Bueno, ese solo cambio uno esperaría en términos cualitativos una menor altura del plato teórico equivalente. Y fíjense que esa menor altura, les voy a mostrar dos patrones de causalidad que son importantes para entender cómo afectaría al cromatograma. Esa disminución de altura generaría lo siguiente. Efecto 1. Lo que pasaría es que yo, como les digo, a menor diámetro de partícula, va a haber una menor altura. Y ustedes me dirán, ¿y de dónde sacamos eso? Lo sacamos de la expresión de Van Dinter o lo sacamos gráficamente. Todos los gráficos de columna con menor diámetro de partícula tienen menor altura. Los modelos más sofisticados al de Van Dinter incluyen el diámetro de partícula en su expresión matemática, ¿no es cierto? Los parámetros ABC de la expresión de Van Dinter, a veces esos parámetros en modelos más sofisticados vienen definidos con variables, o sea, no es solo una constante, tiene algunas variables como el diámetro de partícula.
Para efecto de lo que nos interesa a este curso, ¿no es cierto? Va a bajar H, y al bajar H, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar N. ¿De dónde sacamos que aumenta N? Lo sacamos de la relación causal que hay entre que N, el número de platos, es igual a el largo de la columna partido por H. ¿Ok? En este caso, y aquí viene el tema del patrón de causalidad, en este caso el patrón de causalidad sería menor H, causa, mayor N, efecto. ¿Ok? Causa, efecto. Ese menor H no es una variable independiente, en estricto rigor uno no manipula el H, uno manipula la velocidad lineal o el flujo. Esa es la variable realmente independiente. Pero como esa variable independiente afecta a H, después H se transforma a causa de N. ¿Ok? Por eso necesariamente, y aquí me equivoqué, de hecho me acabo de dar cuenta, perdón, algo pasó. Por eso necesariamente a menor H estamos hablando de un mayor N. ¿Ok? Y nosotros vimos en la clase, hace varias clases atrás, que si yo tengo un mayor N, ¿ok? Voy a poner acá, un mayor N, lo que nos dice la expresión de Purnell, ¿no es cierto? Es que a mayor N, voy a ponerlo acá, necesariamente nos va a dar una mayor resolución, ¿ok? Ahora, uno dirá, ¿y por qué mejora la resolución a mayor N? Ustedes lo pueden ver de dos puntos de vista. Uno, en base a la expresión de Purnell. Como nosotros vimos, la expresión de Purnell tiene una componente física, donde está la eficacia, el número de platos teóricos, y una componente termodinámica, que es donde está capacidad y selectividad. En este caso, manipular el flujo es solamente una variable física y afecta solamente a N. Ahora, en términos de la forma del cromatograma, lo que uno debiera ver, ¿no es cierto? Y aquí hay que acordarse de otra expresión matemática, que es que respecto de la simetría de las señales, recordemos, ¿no es cierto?, que N es igual a 6 veces, paréntesis, el tiempo de retención partido por el ancho. Todo esto, aquí voy a buscar el término. Siempre se me pierde este término. Lo voy a poner así, ¿no? Todo esto al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que uno ve en estricto rigor? Que si yo aumento N, por todo lo que acabamos de decir anteriormente, ¿a quién afecta en términos del cromatograma? Recordemos que el cromatograma tiene dos variables. Por un lado, el cromatograma tiene la variable tiempo de retención, y por otro lado, los cromatogramas tienen la variable ancho. ¿Ok? Ahora, podemos decir en este caso que por el hecho de que yo incremento N, ¿ok? Por el hecho que yo incremento N acá, a la que va a afectar es al ancho. Mayor N, menor ancho, en la proporción que dice esa expresión. No va a afectar al tiempo de retención. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué no afecta el tiempo de retención? Porque el tiempo de retención, recordemos, y aquí voy a ser majadero con este punto, depende de la expresión, una de las dos expresiones más importantes en cromatografía, a mi juicio. El tiempo de retención depende exclusivamente de su volumen de retención. ¿Y el volumen de retención de qué depende? Exclusivamente de la física de la columna, que tiene que ver con el volumen muerto, más la masa de fase estacionaria, y también de la termodinámica del analito, su coeficiente de distribución. Si yo varío solamente el tamaño de la partícula, su diámetro, si yo disminuyo el diámetro, yo la masa de fase estacionaria no la estoy variando. Esta podemos decir que en este contexto es constante. ¿Ok? Por otro lado, si yo no estoy cambiando la composición de la fase estacionaria, sigue siendo la misma química de fase estacionaria. Si no estoy cambiando la composición de la fase móvil, por lo tanto, ¿qué es lo que podemos decir en este contexto? Que el coeficiente de distribución también es constante. Por lo tanto, los tiempos de retención no varían al variar el diámetro de la partícula. ¿Qué es lo que uno debiera ver, por lo tanto, a nivel cromatográfico?
que es lo que con lo cual cerré la clase de ayer. Lo que uno debiera ver es que al disminuir el diámetro de partícula, estas señales tal cual como se ven ahí, aquí voy a marcarla en rojo, déjeme borrar esto para que quede un poquito más claro. Estas señales tal cual como se ven ahí, al disminuir el diámetro de partícula va a disminuir su ancho. Por lo tanto, uno debiera ver una cosa así. En vez de ver una señal así, uno debiera ver una señal. Espérense, esto me va a costar un poco, denme un segundo. Acá. Uno debiera ver una señal más estrecha y más alta, ¿ya? Como los anchos van a disminuir, ¿ok? ¿Por qué van a disminuir los anchos? Matemáticamente se lo acabo de explicar, porque tenemos mayor n. Químicamente, ¿cómo uno lo puede entender? Que al tener un diámetro de partícula más pequeño, al haber menor difusión turbulenta, la dispersión de las partículas se vuelve menor. Recordemos que el ancho de una señal es un parámetro de dispersión. Mientras más ancho una señal, quiere decir que la distribución de las trayectorias de las partículas de analito a lo largo de la cromatografía se van siendo cada vez más caóticos. O sea, más dispersas, digamos, o sea, más distintas entre sí, con un mismo promedio, pero más distintas entre sí. Entonces, las señales al volverse más estrechas, ¿no es cierto?, no cambian su tiempo de retención, se vuelven más estrechas y por lo tanto más altas, porque el área debe ser constante, y necesariamente vamos a tener mayor resolución, es decir, el solapamiento entre las señales se va volviendo cada vez menor. Aquí ya no existiría un solapamiento en esta zona. ¿Ya? No sé si me explico. Eso es lo que uno debiera esperar. Mismos tiempos, anchos más estrechos, resolveríamos el problema de resolución sin afectar los tiempos de retención. Eso es solo si aplicáramos diámetro de partícula y ninguna otra variable más. Dudas, consultas, comentarios, hasta acá. ¿Profe? Sí, lo último que dije, ya, esto es bien importante. Entonces, uno, ¿qué es lo que diría? Miren, voy a como recapitular. Déjeme borrar acá. A ver, voy a borrar acá. Y lo puedo hacer de dos formas posibles, pero voy a utilizar solamente esta diapositiva. No quiero salirme de acá por ahora. Si es necesario, me salgo de acá. ¿Qué es lo que podríamos decir, por lo tanto, en este contexto? No, a ver. ¿Pueden hablar, por favor? Porque de nuevo tengo problemas de audio y no lo escucho, no sé por qué. A ver. ¿Profe? ¿Ahí escucha? Me voy. Mi hermano, Voy a sacar la deja. basura. ¿Ah? Voy a sacar la basura. Sí, y déjate cerrado el portón, pues. ¿Aló, aló? ¿Me escuchan ahí? Sí. Ya. A ver, ¿pueden hablar, por favor? Ahora sí, ¿pueden hablar? A ver si lo escucho. ¿Profe, escucha ahí o Sí, no? ahora sí, ya. Disculpe. Ya. Ya, ¿quién me había preguntado algo? ¿Nadie? Yo le había hablado por mensaje, le había dicho, o sea, por audio, profe, ¿Mm?
para preguntarle lo mismo que escribieron en el chat. ¿Qué cosa? A ver. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Si podría repetir de nuevo la explicación que había hecho, por favor. Ah, ya, ok. Claro, lo que pasa es que, como yo les decía, ya, vamos por partes. Supongamos que ustedes dicen, mira, voy a disminuir el diámetro de partícula. Entonces, ¿cuál es la conclusión que llegamos acá? Dado que el diámetro de partícula, a través de la expresión de Van Dinter, que es la que está aquí a la izquierda, estos gráficos que están acá, solo afecta a H, ¿no es cierto? No afecta al tiempo de retención, por cuanto, como dijimos recién, el tiempo de retención, ¿de qué depende el tiempo de retención? Recordemos, el tiempo de retención depende de, por ejemplo, el flujo. Si yo manipulo el flujo, voy a manipular la velocidad lineal del analito. Eso sí va a afectar el tiempo de retención y nosotros lo discutimos eso. Ustedes dijeron, mira, yo aumento el flujo a partir de acá. ¿Por qué dijeron eso ustedes? Porque dijeron, si aumento el flujo a partir de ahí, a partir del tiempo de retención al cual ya lo huyeron las primeras dos especies, me aseguro de que no afecto la resolución de la pareja 1-2, pero sí me ahorro esta ventana de tiempo que está acá, ¿no es cierto? Eso es lo que dijeron ustedes respecto al flujo. Entonces, si yo duplico el flujo, bueno, esta ventana de tiempo se va a disminuir a la mitad. Súper. Con eso ustedes mejorarían bastante esa pérdida de tiempo y de dinero. Pero también dijimos que al manipular el flujo podría afectar positiva o negativamente a la resolución, ¿ok? ¿Profe? Porque, ¿sí? ¿Sí, sí? Pero si cambia, por ejemplo, también el largo de la columna, ¿eso también varía los tiempos de retención o no? Claro, claro, por eso son tres variables, o sea, y vamos por parte, mira, vamos flujo, diámetro de partícula y largo, ¿ok? Entonces está claro que el flujo, a mayor flujo, menor tiempo. Y podría mejorar o empeorar la resolución dependiendo de la zona de Van Dinter, ¿ok? Si nos vamos al diámetro de partícula, antes de ir al tema de lo que tiene que ver con el largo de la columna, ¿no es cierto? Si nos vemos el diámetro de partícula, ¿qué es lo que podemos decir del diámetro de partícula? El diámetro de partícula solamente afecta a H. Y como afecta a H, ¿no es cierto? Aquí lo que dijimos, al afectar a H, este es el patrón de causalidad importante, ¿no es cierto? Lo va a disminuir, ciertamente, porque a menor diámetro de partícula, y aquí quizás esto es lo más complejo de recordar o entender, ¿no es cierto? Es que si yo disminuyo el diámetro de partícula, lo que gano con eso es que las trayectorias de los analitos a lo largo de la columna se vuelven más homogéneas, ¿ya? Recordemos esta figura que la vimos en video incluso creo, que si esta fuese la columna y estos círculos fuesen, por ejemplo, esta fuese una partícula de fase estacionaria muy grande, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Es que un analito que está eluyendo, y lo voy a poner aquí con un color azul, un analito que está eluyendo, al toparse con esta partícula, tiene que alterar mucho su trayectoria antes de continuar avanzando, ¿ok? El otro analito que es de la misma naturaleza, pero que no se topa con esa partícula, va a seguir una trayectoria lineal prácticamente no alterada. Entonces la diferencia de trayectoria que hay entre el analito de la izquierda y la de la derecha es muy grande, y eso se llama dispersión, ¿ok? Y eso se ve reflejado en un ancho. Mientras más se dispersan las partículas entre sí, más ancha es la señal. Si ustedes bajan el diámetro de partícula, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos que tiene una partícula muchísimo más pequeña, ¿no es cierto? Que fuese de este tamaño, una cosa así, ¿ok? Si yo siguiera la trayectoria de un analito, de dos analitos, ¿no es cierto? Ante una partícula muy pequeña como esa, este analito, voy a hacerlo, ahí está. Este analito, al toparse con esta partícula, obviamente que va a alterar su trayectoria, pero el alteramiento de esta trayectoria es muy poco, ¿ok? Y el analito que es de la misma naturaleza, pero que no se topa con esa partícula, va a seguir su trayectoria común. En este caso, obviamente que hay dispersión, pero hay mucho menos dispersión que en el caso de una partícula más grande. Entonces, esa es la explicación física de por qué a menor diámetro de partícula hay menor altura del plato teórico equivalente y hay más platos. Es literalmente porque las señales se vuelven más estrechas. ¿Ok? O sea, ahí uno gana resolución. Pero el diámetro de partícula, y esto es muy importante que le ponga mucha atención a lo que voy a decir, porque por mi experiencia como profe, siempre es un error muy recurrente en los estudiantes esto,
el diámetro de partícula no afecta el tiempo de retención, ¿ya? Lo que yo expliqué era que el tiempo de retención, ¿de qué depende? En última instancia depende del volumen de retención, es decir, cuánta fase móvil tengo que bombear para que el analito eluya. Y el volumen de retención es igual al volumen muerto más la masa de fase estacionaria por el D. Y lo que yo les había dicho, ¿por qué el diámetro de partículas no afecta al tiempo de retención? Porque como el tiempo de retención depende en última instancia del volumen de retención, el volumen muerto de una columna, ¿no es cierto?, va a ser el mismo. ¿Ok? La porosidad que va a tener va a ser la misma. La masa de fase estacionaria va a ser la misma. El hecho de yo tener 1 gramo de fase estacionaria, pero con partículas más finas o partículas más gruesas, no va a alterar la masa de fase estacionaria. ¿Ok? El coeficiente de distribución del analito es el mismo. ¿Por qué? Porque el coeficiente de distribución depende de 3 cosas. Depende de la composición de la fase móvil. Al cambiar el diámetro de partícula no cambia la composición de la fase móvil. Depende de la composición de la fase estacionaria. Al cambiar el diámetro de partícula, pero sigue teniendo la misma estructura física esa columna, está hecho de la misma composición, tampoco va a cambiar el coeficiente de distribución. Y depende del analito mismo. El analito mismo no cambia. Entonces, esa es la razón por la cual podemos decir que al cambiar el diámetro de partícula, lo único que yo veo son señales más estrechas y más altas, pero exactamente a los mismos tiempos de retención. Eso que nos dice la teoría se ve reflejado en la práctica, ¿ya? Los vendedores de columnas le muestran a ustedes el efecto que tiene el diámetro de partícula más pequeño para las columnas que están vendiendo, y se ve exactamente lo que yo estoy diciendo. O sea, uno ve una señal que es, supongamos, columna inicial. Esta señal es así, ¿no es cierto? Esa es la columna inicial, y la columna que les quieren vender con un diámetro de partícula menor, le dicen que es así. La señal. Entonces, ¿qué es lo que les dice el vendedor? Mira, la señal en rojo es mi columna que te estoy vendiendo, que tiene un diámetro de partícula menor. O sea, la tecnología ha mejorado y ha permitido hacer columnas con diámetro de partículas más chicas. Por eso yo les decía, la mejor forma de mejorar la resolución sin alterar nada más de la cromatografía es el diámetro de partícula. Pero hay que comprar otra columna, que es cara. Eso respecto al diámetro de la partícula. No sé si está claro usted. Claro, exactamente. Como dice Valentina, con la disminución del diámetro de partícula mejoramos la resolución, sí o sí. Ahí tiene una sola patrón de causalidad. No es que al cambiar, al disminuir el diámetro de partícula podría empeorar la resolución. No, siempre mejora. Y sin cambiar los tiempos de retención. ¿Ok? Distinto al caso que me mencionaban recién de que si yo altero el largo de la columna, ¿ya? Si yo altero el largo de la columna, a ver, esto lo vimos, ¿eh? Quiero ver si hacen memoria. Mayor largo de la columna. ¿A quién afecta? Patrón de causalidad. Voy a ir borrando cosas. Patrón de causalidad. Si yo incremento el largo de la columna. Ya. El efecto inmediato, ahí me voy a referir al pero que me ponen acá recién, ¿no es cierto? El efecto inmediato es sobre n, ¿ya? ¿Y de dónde sacamos eso? Recordemos que n es igual, ¿no es cierto?, a L dividido en H, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo incremento el largo de la columna, causa, me compro una columna más larga, ¿no es cierto? El efecto es sobre n, mayor número de platos. H es constante, ¿ok? Recuerden que H depende solo de la velocidad lineal, no del largo. A mayor largo de la columna, el H no cambia, ¿ok? Entonces, mejoramos n. Y si mejoramos n, ¿a quién afecta? Si aumentamos n. ¿Qué pasa? A la resolución. Mayor n necesariamente va a afectar a la resolución. Eso es lo que nos dice la expresión de Purnell. Al cambiar el largo y aumento n, alfa y k, por ser parámetros termodinámicos, no cambian y por lo tanto vamos a mejorar la resolución.
Pero ¿cuál es la diferencia entre mejorar la resolución vía largo versus mejorar la resolución vía diámetro de partícula? Porque vimos con el caso del diámetro de partícula que efectivamente aumenta la resolución. Y como dice acá Valentina, claro, aumentamos la resolución, no habría cambio de tiempo de retención, y como no hay cambio de tiempo de retención, el diámetro de partícula no nos va a resolver esto, ¿ya? Eso es súper importante. El diámetro de partícula, el problema que nos va a resolver es este, el que estoy marcando en verde. No me va a resolver este problema el diámetro de partícula. ¿Ok? Como dice Valentina, ¿ya? Ahora, si yo cambio el largo de la columna, ¿qué es lo que va a mejorar? La resolución. O sea, estamos claros que esto lo va a mejorar también. Pero ¿qué va a pasar con el resto del cromatograma? Es porque estamos viendo el efecto bueno. Listo, no mejora la resolución. Pero no mejora el tema de la ventana del tiempo. Vimos que el diámetro de partícula no. ¿Qué pasa con el largo? Yo incremento el largo. Cambia los tiempos. Y de hecho, como dice Laura, cambia los tiempos y como dice Liliana, los cambia aumentándolos. Recordemos que el tiempo de retención de un analito, si ustedes le quieren ver como un fenómeno cinético, ¿no es cierto? El tiempo de retención de un analito tiene que ver con la velocidad de elusión del analito. Y la velocidad de elusión del analito, ¿no es cierto?, es igual a el largo de la columna dividido por su tiempo de retención. Esa es la velocidad a cual eluye un analito. Si yo aumento el largo de la columna, yo no voy a alterar la velocidad del analito. ¿Ok? Es como que ustedes, asumiendo que tienen un estado físico perfecto, ¿no es cierto?, que ustedes corran 50 metros o 100 metros, no va a alterar su velocidad a la cual corren. Lo que sí es que si yo aumento el largo de la columna, causa aumento el tiempo de retención. Efecto. La velocidad es la misma. La velocidad depende exclusivamente del flujo. Y del coeficiente de distribución, ciertamente, que no está siendo alterado por el largo de la columna. Entonces, claro, como dicen acá, van a aumentar todos los tiempos. Por ejemplo, les pongo un caso. Voy a borrar acá. Si es que yo duplicara el largo de la columna, es decir, tenemos acá una columna de 100 milímetros, ¿no es cierto? Este es el largo de la columna, 100 milímetros. Y supongamos que yo lo aumento a 200 milímetros, que es más o menos las columnas más largas que yo he visto en cromatografía líquida, ¿ya? 200, 300 milímetros, lo más largo que he visto en realidad. 200 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que estoy duplicando el largo. Y como voy a duplicar el largo, ¿cuál es el efecto? Que todos los tiempos se van a duplicar. Todos. ¿Ok? Por ejemplo, este analito, ya, pongamos en el caso, el analito 2. Este analito 2, que al ojo está eluyendo a algo así como 3 minutos, ¿no es cierto? Este analito 2, que está eluyendo aproximadamente a 3 minutos, ahora va a eluir a 6 minutos en una columna doble largo, ¿ya? Este analito 3, que está eluyendo a... acá. Este analito 3, que me está eluyendo a aproximadamente 6 minutos, supongamos, poco más, ahora va a estar eluyendo a 12 minutos. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Fíjense, vamos a tener un caso que va a ser nefasto, que es el siguiente, voy a marcarlo acá en rojo. Este analito va a pasar de 3 a 6 minutos. El analito 2. El analito 3 va a pasar de 6 a 12 minutos. Por lo tanto, la ventana de tiempo, que antes era una ventana de 3 minutos perdida, me refiero a la ventana de tiempo a este trozo del cromatograma que ustedes identificaron como malo, y me alegro que tengan ese ojo, ¿ya? Esa ventana de tiempo que antes era 3 minutos, con una columna el doble de larga, ya va a ser 6 minutos de ventana de tiempo. Peor. ¿Ya? ¿Van a mejorar la resolución? Sí, pero empeorando los tiempos y las ventanas de tiempo perdido. ¿Ya? O sea, una columna más larga, yo personalmente no la encuentro ninguna gracia, bajo ningún punto de vista. O sea, creo que hay muchas mejores formas de mejorar la resolución aumentando los platos teóricos sin que sea a costa de mayores tiempos.
De hecho, yo siempre he visto una tendencia tecnológica que es inversa, hacer las columnas cada vez más cortas, no cada vez más largas. Por el tema de los tiempos, ¿ya? Dudas, consultas, comentarios. Profe, ¿Sí? si yo disminuyo la columna, solo disminuirla no afecta la resolución directamente, la disminución de esta sin ninguna otra variable. Claro, claro. O sea si tú, por ejemplo, tuvieras una columna de 50 milímetros, la mitad, claro, todos los tiempos se te van a la mitad, ¿ok? Pero ¿cuál es el costo que vas a tener a pagar? Porque, claro, ganas tiempo, las ventanas de tiempo se hacen más cortas, todas las ventanas de tiempo se hacen más cortas. Pero ¿qué es lo que vas a perder? Vas a perder N. El N te va a bajar, ¿ok? Y como te va a bajar N, te va a bajar la resolución. Y este problema lo vas a empeorar. Entonces, ¿qué es lo que se tiende a hacer en cromatografía? Acortar las columnas, pero ¿cómo tú compensas la pérdida de eficacia y por lo tanto resolución? Con diámetro de partículas menores. O sea, son columnas más cortas, pero con diámetro de partículas menores. Entonces, con una columna más corta, tú acortas los tiempos, y con un diámetro de partículas menor, compensas la pérdida de resolución aumentándola, porque disminuyes el H. Esa es como la balanza. Columnas más cortas, pero con diámetro de partículas menor. Con esas dos cosas, tú podrías tener dos columnas con la misma resolución, una más corta que otra, pero la más corta debe tener necesariamente un diámetro de partículas más pequeño. Esa es como la Ya, carrera de... ¿Sí? O sea, si existiera una columna, esto al ojo, obviamente que esto hay que probarlo. Si existiera una columna que tuviera 3 micrómetros de diámetro de partícula y tuviera 50 milímetros de largo, con el mismo diámetro del cilindro, 4.6 milímetros, ¿no es cierto? Una columna de este tipo podría, hay que demostrarlo, ¿no es cierto? Podría funcionar exactamente igual, pero con menos tiempo de retención. Podría, repito, hipótesis. Dudas, consultas, comentarios, por favor. Todo esto que estamos discutiendo verbalmente, lo ideal es que también lo vamos a trabajar a nivel de cálculo. Ya hemos hecho algunos cálculos con largo, con velocidades lineales distintas, ¿no es cierto? Lo hicimos en la primera parte del curso, ¿ya? Miren, voy a seguir trabajando sobre este cromatograma para ver una tercera variable. Miren. Que esta variable es más difícil de... ¿cómo decirlo? Es más difícil de conectar intelectualmente, por así decirlo, pero es más fácil de manipular químicamente. ¿Me explico? Ustedes vieron una variable termodinámica, polaridad. 3 variables físicas, flujo, largo y diámetro de partículas. Vamos a ir a una segunda variable termodinámica, que es la que estamos discutiendo en la clase pasada, pero ahora llevado a este ejemplo. ¿Cuál sería esa variable termodinámica? El pH. ¿Ok? Ya, fíjense aquí. Este cromatograma da información incompleta, así que yo voy a asumir algunos valores que probablemente van a estar malos, pero no me los sé de memoria. Estas 3 especies tienen propiedades ácido-base. ¿Ok? Las 3. Las 4, perdón. Estas 4 especies tienen propiedades ácido-base. Entonces, como tienen propiedades ácido-base, estas especies todas tienen pH. ¿Estamos? Entonces, ¿qué podríamos nosotros analizar? El cambio del pH de la fase móvil. No solo el cambio de polaridad, el cambio del pH. Si supiéramos los pKa de estas 4 especies, podríamos hacer un juicio fundado si es que el cambio de pH nos podría mejorar algunos de estos problemas que estamos hablando. Supongan, y aquí me voy a dar valores, insisto, estos valores no los tomen como ciertos, los estoy inventando aquí para no andarlos buscando. Si alguien los tiene, si alguien los puede buscar ahora por Google y lo encuentra, me los dice y ponemos los valores correctos. ¿Ya? Supongamos que estos pKa son los siguientes, ¿ya? Supongamos. Por la naturaleza de estas especies que son muy parecidas químicamente, los pKa deben ser muy cercanos, ¿ya? Así que
vamos a hacer un juego que va a ser medio injusto y medio idílico, pero es para que razonemos. Supongamos que el pKSUA de la primera especie es 4, el de la segunda especie es 5, la tercera especie es 5,5 y la cuarta especie es 6. ¿Ya? Supongan que esos son los pKSUA. Repito, si ustedes lo encuentran en internet, me los dicen y los corrijo inmediatamente. Si yo le dijera a usted, cámbienme el pH de la fase móvil para mejorar dos de los problemas que estamos hablando. No me voy a referir al tailing todavía, ese lo voy a dejar para el final. Los dos problemas que estamos hablando. ¿Cuáles son los problemas que estamos hablando? Recordemos, ventana de tiempo perdida y resolución de la pareja 3-4. ¿Ok? Entonces yo le digo, échenle mano al pH. Si cambiar el pH en una fase móvil no es difícil. Yo simplemente al agua, ¿no es cierto?, le agrego un tamponante. Y en vez de ser agua pura o agua con un absoluto que no sé qué es el TFA, bueno, yo podría agregar un tamponante al pH que yo quiera. Ya, un tampón pH 3, pH 5, pH 7, pH 9. Yo puedo cambiar el pH de la fase móvil. Porque hay agua. ¿Ok? ¿Qué dirían ustedes? A ver, piénsenlo. Nosotros hablamos del pH en la clase pasada. Voy a escribir una cosa acá al lado para irlos ayudando, ¿ya? Porque este tema no es fácil. Voy a poner acá. A ver. Acá tenemos pH. ¿Ya? Si yo le dijera a usted el pH, ¿a qué variables cromatográficas afecta? La más inmediata, no la última, porque si ustedes me dicen la resolución, súper, pero hay como varios pasos antes de llegar del pH a la resolución, o de llegar al pH al tiempo de retención. Quiero como las primeras conexiones, no las últimas. ¿A quién afecta el pH? Así, lo más directo que a ustedes se le ocurre. Lo más inmediato. A ver, juéguensela. Ya, el coeficiente de distribución y por lo tanto el factor de capacidad. Ya, vamos por partes, está bien, ¿no es cierto? El pH va a afectar al coeficiente de distribución. ¿De dónde sacamos esto? ¿Ya? Lo sacamos de que el D es el KD dividido por el alfa. No confundir con el alfa cromatográfico. Este es el alfa de equilibrio múltiple. ¿Ya? El D es el KD partido por el alfa. Y sabemos nosotros que el pH está conectado con el alfa de las especies químicas que están involucradas. ¿Ok? Súper. Ahora, antes de ir acá, ¿no es cierto? Seamos más precisos. O sea, hay una conexión entre pH y D. Bien, pero ahora yo le hago la pregunta. ¿Y cómo es esa conexión? ¿En la proporción? ¿Qué pasa si yo aumento el pH? ¿Qué pasa con los D? ¿Suben, bajan, se mantienen igual? Porque ustedes dijeron, hay una conexión, pero quiero ver si la ven, se la ven. Y si aumento el pH, disminuye el D si aumento el pH. Exactamente, ¿no es cierto? Voy a marcarlo acá y lo voy a explicar a quien se puede haber olvidado, ¿no es cierto? Si yo aumento el pH, voy a disminuir el D. ¿Por qué? Porque recordemos que estos son ácidos carboxílicos, es decir, es un RCOOH con distintos sustituyentes. ¿Ya? Todos son ácidos carboxílicos. Y como esta tiene un equilibrio de disociación, ¿no es cierto? Voy a poner aquí, no me gustan las flechas, pero para que se entienda, este es un equilibrio de disociación, estamos claros, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como todo equilibrio de disociación, mi analito se puede encontrar como especie neutra o como la especie ionizada aniónica, el carboxilato, ¿no es cierto?
Bueno, más protón. Esto está súper mal escrito, por favor, me perdona la gente que es más sensible a los formalismos de la escritura, pero ustedes me entienden, ¿no es cierto? Entonces, la especie que se retiene en este tipo de cromatografía, recordemos, es la especie neutra, no es la especie cargada. Por lo tanto, si yo hago el alfa del ácido, no de la base conjugada, me muestra a mí que necesariamente el D va a disminuir en la medida que aumenta el pH, porque si yo aumento el pH, aumento el alfa. ¿Cómo es el alfa de esta especie? Esto lo vimos en la primera parte del curso, pero, insisto, no tengo ningún problema en repetirlo. ¿Cómo es la estructura matemática del alfa del ácido? A ver si se recuerda. ¿Cómo es la estructura matemática del alfa del ácido? Es 1 más ¿qué? A ver si se recuerda. Caso A partido por protón. Bien. 1 más caso A dividido por protón. ¿Okay? Esa es la estructura. Me quedó horrible. Protón. ¿Ok? Esa es la estructura del alfa de los ácidos. Los 4 ácidos tienen la misma estructura de alfa. Por lo tanto, ¿qué es lo que me dice esto? Que si yo aumento el pH, disminuye la concentración del ion hidronio. Y como el ion hidronio está en el denominador, todo este término va a aumentar, si lo quieren ver matemáticamente. ¿Ya? Y al aumentar todo ese término, el alfa va a aumentar, todo el alfa va a aumentar, y por lo tanto, el D va a disminuir. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Eso pasa solo para los ácidos? ¿Para las bases al revés? Exactamente, para las bases al revés. Pero las bases, la especie neutra es la base, no es el ácido conjugado. Y esa especie neutra está a pHs básicos, no ácidos. Si lo quisiéramos ver, el alfa de una base, como por ejemplo una amina, ¿ok? El alfa de una base sería así. Alfa, voy a ponerle aquí base para que no confundas con el alfa de arriba. Sería al revés, sería 1 más protón partido por K sub A. Así sería el alfa de una base. Y por lo tanto, el patrón de causalidad es inverso. A mayor pH, menor alfa, y por lo tanto mayor D. ¿Ok? Entonces, tenemos claro, ¿no es cierto? Voy a repetirlo acá, que a mayor pH, fíjense, voy a anotar lo que ustedes dicen, que viene al caso, a mayor pH, necesariamente hay un menor D, por el tema del alfa, de los equilibrios ácido-base. ¿Ok? Ahora, también ustedes dijeron, y eso va a generar, a ver, un efecto sobre K. ¿Ok? Aquí Valentina dice que afecta al K, y efectivamente afecta al K, pero ¿cómo afecta al K? Si yo incremento el pH, disminuye el D. ¿Y qué pasa con el K? El factor de capacidad. También disminuye, ¿no es cierto? El factor de capacidad también disminuye. Los que no lo ven tan claramente, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿por qué diablos sabe que disminuye? Porque recordemos, ¿no es cierto?, que el K, factor de capacidad, tiene una definición experimental que es tiempo de retención, es el tiempo de retención menos el tiempo muerto, partido del tiempo muerto, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Esa es la definición experimental, pero la definición termodinámica del K, la original, es que el K es igual a la masa de fase estacionaria por el coeficiente de distribución dividido por el volumen muerto. Es decir, hay una relación directa entre el factor de capacidad y el coeficiente de distribución. También disminuye. ¿Ok? ¿Qué más? Ustedes han visto la conexión entre pH, D y K. ¿A quién más afecta el pH?
Continuemos con el patrón de causalidad. Miren, los ayudo, les ayudo. Si afecta al D, ¿a quién afecta? Les di una pista, ¿ya? El hecho que el pH afecta al D, por lo tanto, ¿a quién afecta? ¿Con quién está conectado el D, el coeficiente de distribución? ¿Cuáles son las expresiones más importantes de cromatografía? Yo les dije, hay dos expresiones que son las más importantes de cromatografía. Ya, ¿afecta la resolución? Sí, pero afecta la resolución, recordemos, porque del K pasamos a la resolución, ¿ok? A través de la expresión de Burnell, ¿ya? Porque sabemos que el factor de capacidad está incluido en la resolución, ¿ya? Ahora, yo antes de ir al tema de la resolución, ¿no es cierto? Que efectivamente es así, ¿no es cierto? Y si yo disminuyo solo el K, voy a disminuir la resolución. Pero recordemos que el pH no afecta solo al K. La resolución tiene tres parámetros: eficacia, selectividad y capacidad. El pH no afecta solo a la capacidad, afecta a la selectividad también. Antes de ir al tema de la selectividad, por eso quiero ir a un efecto previo a eso. Aquí Laura dice, afecta la velocidad de los analitos. Sí, afecta la velocidad de los analitos, pero ¿por qué? Tú tienes la razón, pero ¿por qué? Fíjense, hay una cosa que no me han conectado, que es mucho más inmediata. Tú tienes toda la razón. Si yo, por ejemplo, si yo aumento el pH, ¿qué pasa con la velocidad de los analitos? ¿Aumenta la velocidad o disminuye la velocidad de los analitos? Voy a tomar lo que dice Laura para conectarlo con otro concepto que está directamente relacionado con la velocidad de los analitos. ¿Qué pasa si yo aumento el pH para estos ácidos? ¿Los ácidos irían más rápido o más lento? Ya, exactamente. Afecta los volúmenes de retención. ¿Ok? Eso es lo que quería ir. Esto estoy yendo más lento, pero creo que es necesario. ¿Por qué? El D va a afectar a los volúmenes de retención, porque ustedes saben, yo les dije, esta expresión es sumamente importante y los libros le dan una importancia ridículamente baja, es que el volumen de retención es igual al volumen muerto más la masa de fase estacionaria por el coeficiente de distribución. ¿Ok? Si yo bajo el coeficiente de distribución, necesariamente va a bajar el volumen de retención. ¿Ok? Entonces, menor D causa efecto menor volumen de retención. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí en azul para que quede más destacado. Causa-efecto. ¿Sí? Ahora, ¿tienen claro hasta ahí? Y sí, después vamos a hacer cálculos con esto. Si bajan los volúmenes de retención, ¿a quién afecta? Fíjense la cantidad de causalidad que estamos estableciendo acá. ¿A quién afecta? Si los volúmenes de retención bajan, ¿a quién afecta? ¿A qué otro parámetro afecta? Al tiempo de retención, ¿no es cierto? Si baja el volumen de retención, afecta a los tiempos de retención. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos, ¿no es cierto?, que ¿cuál es la relación entre volumen de retención y tiempo de retención? Es a través del flujo. ¿Ok? Nosotros sabemos que el flujo, ¿no es cierto?, es igual a el volumen de retención dividido por el tiempo de retención. Perdón. Me equivoqué, disculpa. Aquí está.
Nosotros sabemos que el tiempo de retención de un analito es igual a el volumen de retención del analito, ¿ok? Dividido por el flujo. ¿Estamos? Si yo me sé el flujo de una cromatografía y me sé el volumen de retención de un analito, o sea, cuánto volumen de fase estacionaria hay que bombear para que el analito diluya, lo puedo transformar en tiempo. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que estamos diciendo. Mayor pH, menor D. Menor D, menor volumen de retención, menor volumen de retención, menor tiempo de retención. O sea, todos los tiempos de retención, como todos estos analitos son ácidos, si yo incremento el pH, los tiempos de retención van a empezar a bajar. No digo que van a bajar en la misma proporción. Estoy diciendo que van a bajar en algún momento. Va a depender de cuánto aumenten el pH. ¿Ok? Y aquí viene un tema que no es menor, ¿ya? Fíjense, le puede hacer la pregunta. Supongan que estos PKSUA están bien. Repito, están mal, los inventamos, ¿ya? Pero supongan que están bien. Si yo incremento el pH, supongamos que parto de pH 2 y voy incrementando el pH. ¿A quién va a afectar primero el pH? O sea, ¿cuál tiempo de retención va a disminuir primero? Porque ya quedó claro que a mayor pH, menor tiempo de retención, pero yo les anticipo, no va a afectar a todos por igual. Por ejemplo, si yo utilizara, voy a poner un cálculo fijo, ¿ya? O sea, para que ustedes lo conecten con una cosa concreta, ¿ya? Si yo utilizara pH 5 como fase móvil, ¿qué pasaría con este cromatograma? ¿Cómo cambiaría? Si en vez de hacer esta cromatografía la hiciera la misma, pero a pH 5. ¿Qué es lo que uno debiera esperar? Aquí Valentina dice menor separación de las señales. Ok, pero ¿cuáles señales? Porque fíjense, el pH no afecta a todos por igual. Yo les dije, voy a anotar acá, ¿no es cierto? Porque lo que dice Valentina puedes tener la razón o no, dependiendo a qué señales te refieres, a cuál analito. ¿Ya? Estamos diciendo pH 5. Supongan que la cromatografía fue desarrollada a pH 5. Mira, antes de ir a la resolución, ¿a cuáles tiempos de retención afecta si yo realizara el cromatograma pH 5? Afectaría, como dice Liliana, solo los tiempos de retención de la especie 1 y 2. ¿Por qué? Porque la especie 1 y 2 tienen PKSUAs más bajos. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, a pH 5, fíjense, el primer analito va a estar bastante ionizado. Estamos una unidad sobre el PKSUA. O sea, el alfa del analito 1, me refiero al alfa de equilibrio, no al alfa cromatográfico, el alfa del analito 1 a pH 5 es bastante grande, debe ser un alfa de 10, 11, por ahí, ¿ya? El alfa del analito 2, si lo quieren ver matemáticamente, mira, voy a escribir acá, el alfa del analito 1, el alfa está asociado al pH, ¿no es cierto?, para que no lo confundan con el alfa cromatográfico, debe ser aproximadamente 11. Después lo pueden hacer el cálculo, ¿eh? El alfa del analito 2 vale exactamente 2, porque el pH es igual al PKSUA. ¿Cuánto vale el alfa del analito 3?
El hecho que sea 11, el alfa analito 1, quiere decir que está muy ionizado, o sea, a pH 5, el analito 1 se va a encontrar mayormente como su base conjugada, va a estar como un anión. ¿Ok? El analito 2 se va a encontrar en términos molares distribuidos mitad y mitad como ácido y la otra mitad como base. Podríamos decir que está parcialmente ionizado. Esa palabra no me gusta mucho, pero matemáticamente tienen razón. ¿Ya? Está parcialmente ionizado. Eso es lo que dicen algunos textos. ¿Ya? ¿Qué pasa con el analito 3? A pH 5. ¿Cuánto valdría el alfa? Fíjense, tengo un analito, un ácido que tiene pKa 5,5 y estoy trabajando en una solución de pH 5. ¿Cómo es su distribución ácido-base? ¿Quién predomina, el ácido o la base? Repito, tengo un analito ácido, pKa 5,5, y lo pongo en contacto con una solución acuosa de pH 5, pH menor al pKa. ¿Qué especie predomina de ese ácido? ¿Su especie neutra, el ácido, o su especie básica? ¿Ok? Veo que aquí tienen un problemilla, ¿eh? Vamos a ver esto. Déjeme borrar acá. No, ahí tienen un error, Ojo con esto. Recuerden esto. Le voy a hacer esto. Tienen este conocimiento medio oxidado, ¿ya? Espérense. Voy a borrar esto, voy a ponerlo bien. Un segundo. Escala de pH. Tenemos una línea, ¿no es cierto?, con escala de pH. Acá tenemos el pH 0, acá tenemos el pH 14, ¿ok? Esto no está en verde. 14, ¿ok? pKa de un analito. Por ejemplo, el analito 3, ¿no es cierto? Tiene un pKa acá. Supongamos que el 5,5 está acá. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que un ácido tenga un pKa de 5,5? Quiere decir que bajo ese pH, va a predominar la especie protonada. pH más ácido, más bajo que el pKa. Sobre ese pH va a predominar la especie aniónica, su base conjugada. Eso quiere decir en una escala de pH la distribución de especies, ¿ya? Yo le estoy diciendo a ustedes, fíjense, que estamos trabajando a pH 5, es decir, pH 5 estaría acá. Eso sería pH 5, ¿ok? Es decir, estamos trabajando en una zona menor al pKa, en una zona de acidez, ¿ok? Por lo tanto, a pH 5, ¿cuál de las dos especies predominan? No quiere decir que no existe la otra, quiere decir que existe en mucho menor proporción la otra, ¿ok? La especie que predomina a pH 5 es esta, ¿ok? Y como dice Liliana, y su alfa sería 1. Y si su alfa es 1, ¿qué pasa con su D? Su coeficiente de distribución. O sea, a pH 5, su alfa ácido base, acá, ¿no es cierto?, sería muy cercano a 1. Ya, y como dice, no es exactamente 1, o sea, pero es muy cercano a 1. Por lo tanto, su coeficiente de distribución, como dice Álvaro, es igual al KD. Por lo tanto, eso quiere decir que su coeficiente de distribución no cambió. O sea, de la condición inicial, que es la que el cromatograma presenta ahí, ¿no es cierto?, a una condición más básica que esa, ¿ok?, que en este caso es 5, igual se basifica un poco, no tanto, 5, ¿no es cierto?, quiere decir que su coeficiente de distribución no cambió. No cambió solamente el de analito 3, ¿ya? Y si no cambió el coeficiente de distribución,
porque su D sigue siendo igual a su KD, ¿no es cierto? Como acaban de decir, ¿qué pasa con el tiempo de retención? Si el D no cambió, ¿qué pasa con su tiempo de retención? No cambió. Nosotros vimos, recordemos esto, ¿no es cierto?, que el coeficiente de distribución se conecta con el volumen de retención. Si el coeficiente de distribución es el mismo, el volumen de retención es el mismo, el tiempo de retención es el mismo. Entonces, como me pilló el tiempo, ¿qué es lo que podemos decir? Lo vamos a profundizar en la clase de mañana. Podemos decir, a modo de cierre, ¿no es cierto?, que si yo fijo un pH 5, que es un pH que está sobre el pKa de las especies 1 y 2, o en el caso de la especie 2 es igual al pKa. Pero en el caso de las especies 3 y 4, que es la que estoy marcando aquí ahora en azul, es un pH que está bajo el pKa de las especies 3 y 4, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos decir? Que los tiempos de retención de la especie 1 y 2 van a disminuir, porque esas especies se van a ionizar. ¿Ok? Sin embargo, las especies 3 y 4, su tiempo de retención se va a mantener constante. ¿Ok? No cambia la de las especies 3 y 4, pero sí de las especies 1 y 2. La especie 3 y 4, su alfa es 1, su coeficiente de distribución no cambió. ¿Me siguen? Entonces, uno puede modificar selectivamente, fíjense la palabra que estoy ocupando, selectivamente los tiempos de retención, cambiando el pH. Cuando yo cambio la polaridad, todos los tiempos de retención cambian en la misma proporción. Pero yo cuando cambio el pH, no cambian necesariamente la misma proporción, porque no todos tienen el mismo pKa. ¿Me siguen? Vamos a profundizar eso mañana para no quitarles más tiempo de descanso. ¿Ok? Quedamos hasta aquí. Continuamos mañana. Que estén bien, cuídense. Chao, chao.